de la incubadora VM del Campus Puebla les da la más cordial bienvenida al webinar 2020 COVID-19, el despido injustificado en México. Solicitamos a todos los asistentes realizar su registro en la liga compartida en el área del chat para hacerles llegar su constancia de participación, materiales y grabación de esta conferencia virtual. Cedo la palabra a mi compañera, la maestra Maideli Vázquez Muciño, quien es la coordinadora de la incubadora del Campus Toluca, para que dé una pequeña reseña y bienvenida. Adelante, May. Gracias, Felicita. Muy buenos días a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar presentes nuevamente a los webinars impartidos por la Red Nacional de Incubadoras de VM y en esta ocasión traída por Campus Puebla. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de nuestro ponente. Adolfo Raimundo Rivera Gallardo es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad de Barcelona, España. Maestro en Derecho Mercantil por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla. Maestro de Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, Campus Puebla. Ha cursado diplomados en Globalización, Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente doctorando en Educación por el Instituto de Estudios Universitarios en Puebla. Su experiencia profesional ha sido interventor del área de fiscalización de Infonavit, defensor público en el área laboral en la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública del Estado de Puebla, juez del Registro Civil de las Personas en el Estado de Puebla, entre otros. Al día de hoy, cuenta con 20 años de experiencia profesional como abogado postulante y asesor jurídico de personas físicas y morales en áreas diversas como civil, mercantil, familiar, fiscal y laboral. También tiene una gran experiencia académica, ha sido docente de asignaturas de Derecho de tronco común y áreas de especialidad en licenciatura y maestría en la Universidad del Valle de México, Campus Puebla, Instituto de Capacitación UPAEP, Universidad Anglo-Hispano-Mexicana, Universidad de la Sierra, Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, Escuela de Negocios, Universitario Cristóbal Colón, Universidad Interamericana e Instituto Suizo. Pues muchísimas gracias, maestro Adolfo, gracias por compartirnos su tiempo y experiencia y conocimiento. El tema es muy interesante, espero lo disfruten y que sea de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias, bienvenidos y que tengan un excelente día. Le cedo la palabra, maestro Adolfo, gracias. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en este espacio de divulgación de información. Es muy importante el tema que vamos a abordar el día de hoy y pues, ¿qué más, verdad? Que abordarlo en el momento que estamos en la situación de emergencia sanitaria que vivimos en este momento. Es muy importante divulgar esta información, ya que todos conocemos a alguien, todos tenemos un hermano, tenemos un familiar, tenemos un conocido, un amigo que ha perdido el trabajo, ¿sí? Esta es una situación general que no solamente se está dando en nuestro país, sino a nivel mundial. Estamos viviendo un fenómeno sin igual en el mundo, ¿verdad? Incluso si ustedes han leído las noticias en los diversos medios de comunicación, se prevén crisis económicas peores que la que aconteció en la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces, de ahí yo considero que es muy importante atender el tema que vamos a tratar el día de hoy para poder saber, ¿verdad? Para podernos informar más acerca de la situación que estamos viviendo en nuestro país, de la situación de la pérdida de empleos y lo que conlleva en su caso, ¿verdad?
que una persona haya sido despedida de forma injustificada. Respecto a la enfermedad, ¿verdad? Podemos citar muchos ejemplos en la Edad Media, en la colonia, en nuestro país, en la conquista. Podemos citar varios ejemplos de pandemias, como lo ha llamado la Organización Mundial de la Salud. Podemos hablar de la peste que se dispersó en la Edad Media en Europa. En Inglaterra, concretamente, si no mal me equivoco, llegó en 1347. Y bueno, no nada más significó un paro de las actividades económicas en Inglaterra, sino que influyó incluso para cambiar el orden económico que prevalecía en ese momento, ya que en Europa y en Inglaterra prevalecía el modelo económico feudal, en el cual los que desempeñaban las labores en el campo eran los campesinos. Estos campesinos se llamaban siervos. Estos siervos estaban sometidos a una figura llamada servidumbre, mediante la cual estos siervos estaban sujetos a la tierra y solamente, ¿verdad?, podían desempeñar las actividades que les autorizaba su señor feudal. Lo que sucedió con la enfermedad, con la enfermedad de esa época, ¿verdad?, fue lo que aconteció fue que falleció la mitad de la población. Se considera que falleció la mitad de la población en Inglaterra, y eso originó que se dejara a un lado la servidumbre y se pasara a utilizar el trabajo libre. Encontramos otros ejemplos en el caso de la conquista de México. Los españoles trajeron la viruela, que también sirvió en gran parte para poder someter a los reinos, a las civilizaciones mesoamericanas, ya que los indígenas pues no tenían defensas para poderse proteger en contra de estas enfermedades importadas por los conquistadores. Más adelante encontramos también, por ejemplo, la gripe española de 1918. No es española porque se haya originado en España, sino que España, al no participar en la guerra, ¿verdad?, porque esta pandemia se dio en medio de una guerra, por eso no hay datos precisos de cuáles son los estragos, los muertos y las cuestiones económicas que impactó en ese momento, ya que Europa estaba viviendo la Primera Guerra Mundial en ese momento. Se calcula que murieron entre 20 y 50 millones de personas. Entonces, no son fenómenos nuevos, sin embargo, son fenómenos que no se han atendido debidamente y no se les ha dado el seguimiento tanto médico como laboral para poder atender y protegernos en contra de estas situaciones. Ayer, leyendo en el Universal, leí una nota que hablaba acerca de estos, que primero, para poder atender un problema, primero hay que definirlo, ¿verdad? Primero hay que atenderlo, especificar cuál es el problema, ¿verdad?, con un concepto, para que nosotros, a partir de ese concepto, podamos tomar las medidas necesarias para poderlo atender y solucionar. En nuestro país, gran parte de ustedes lo recordarán, en el año 2009 ya tuvimos una situación similar, derivado de una enfermedad llamada virus de influenza, ¿sí?, o también gripe porcina del virus A subtipo H1N1. Esta enfermedad, muchos he escuchado que dicen que solo se propagó en nuestro país, ¿verdad? Solo se volvió epidemia en nuestro país. Sin embargo, la enfermedad se originó en Estados Unidos y pues por el tránsito intenso que hay de ciudadanos entre México y Estados Unidos, pues fácilmente se trasladó a nuestro país. Derivado de eso fue la primera situación que vivimos ya con la legislación actual, ¿verdad? Ya con la legislación vigente en materia laboral. Recordemos que el derecho laboral surgió en nuestro país
a principios del siglo XX y se constitucionalizó, se incorporó a la Constitución en 1917. A partir de ahí se empiezan a generar leyes reglamentarias en materia de trabajo con la forma de Ley Federal del Trabajo. El 25 de abril de 2009, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, publicó un decreto en materia de salud con el objeto de implementar las medidas preventivas de control y combate a cualquier enfermedad transmisible que pueda constituir una amenaza a la salud humana. Entonces, ¿verdad? El presidente en ese momento publica un decreto, ¿verdad?, para tomar medidas de salud urgentes, ¿verdad?, tomar medidas necesarias para poder contener la enfermedad, ¿verdad?, para poderla combatir y evitar su propagación. Eso fue el día 25 de abril de 2009. Para el día 29 de abril, igualmente el presidente exhortó, ¿verdad?, no ordenó, no lo ordenó de forma impositiva, ¿verdad?, solamente exhortó a la población y a los patrones, ¿verdad?, dentro de la población y a los patrones concretamente, para la suspensión de actividades del 1 al 5 de mayo de 2009, excepto en aquellas que pudieran afectar la provisión de bienes y servicios esenciales para la comunidad. Entonces aquí ya encontramos un antecedente de las actividades esenciales que no se pueden detener en caso de que exista una llamada contingencia sanitaria, como en todo momento lo han venido manejando la mayoría de las autoridades, aclaro, no todas, muchas autoridades han venido manejando este concepto de contingencia sanitaria. Para ahí va nuestra plática, para precisamente precisar, ¿verdad?, cuál es la diferencia entre una contingencia y una emergencia sanitaria, que es lo que estamos viviendo en este momento. Derivado de esta situación que aconteció en el año 2009, pues empieza a surgir inquietud dentro de los diversos órdenes de gobierno y concretamente en el Poder Legislativo Federal, que es el encargado en elaborar leyes en materia laboral, ¿verdad? Competencia constitucional, artículo 73 constitucional, le corresponde a la Federación crear todas las leyes derivadas en materia de trabajo. Se empieza a generar esta inquietud entre la administración pública y el Poder Legislativo Federal para poder crear una disposición normativa, para poder crear una ley específica que pudiera aplicarse en el país en el caso de que existiera una situación sanitaria de este tipo. De ahí, ¿verdad? Pasó un tiempo hasta el año 2012, unos días antes de que se fuera el presidente Calderón, un día antes de que se fuera el presidente Calderón, se reforma la Ley Federal del Trabajo en diversos artículos y dentro de los diversos artículos se reforma el capítulo 3 relativo a la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. ¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Gracias. La suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo, ¿verdad? Es un capítulo que ya está dispuesto en la ley, que establecía las causas mediante las cuales podría haber una suspensión temporal de la relación de trabajo, una suspensión temporal de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el trabajador. Esto quiere decir que son causas de justificación que están dispuestas en la ley, enfocadas a que el trabajador no esté obligado a presentarse en su fuente de trabajo y el patrón tampoco esté obligado a pagar el salario. Entonces esto ya estaba contenido en la ley. Sin embargo, ¿verdad?, no había una disposición exacta que regulara esta situación de la contingencia sanitaria. Derivado de eso se creó el artículo 42 bis de la ley. A partir de este momento me voy a referir a la Ley Federal del Trabajo como la ley. En los casos en que las autoridades
competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto en los artículos 429, fracción 4 de esta ley. Entonces, ¿verdad? Ya encontramos dentro de las relaciones individuales de trabajo, causas de suspensión temporal, encontramos una cuestión de salud que se pueda implementar, ¿verdad?, en su modalidad de contingencia para evitar la propagación de la enfermedad a través de una epidemia. No sé si se hayan dado cuenta que de un tiempo para acá, más que nada son cuestiones culturales y cuestiones de noticias de impacto. Conforme pasa el tiempo nos vamos instruyendo más y vamos escuchando más conceptos de los que no teníamos conciencia, no habíamos puesto atención en nuestro radar, como el otro día me lo dijo un maestro, no aparecía en nuestro radar. Entonces, consecuentemente, hemos incorporado a nuestro vocabulario una serie nueva de conceptos. Tal es el caso de contingencia, de emergencia, de pandemia, de epidemia en materia sanitaria. Entonces, ¿verdad? A partir de este momento, se incorpora el concepto de contingencia sanitaria en la Ley Federal del Trabajo respecto de las relaciones individuales de trabajo. Este artículo 42 bis se va a aplicar de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 429, fracción 4 de la ley. Este 429 a su vez tiene relación con el 427 y dispone el 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Entonces aquí ya relacionamos el artículo 42 bis con el artículo 427 y dice sí hay, ¿verdad?, suspensión temporal de la relación de trabajo en el caso de que se decrete una contingencia sanitaria. Y dispone el 429 en relación al 427. Se observarán las normas siguientes. Fracción 4. Si se trata de la fracción 7, el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Entonces ya se estableció en la ley cuál va a ser el procedimiento para la suspensión de actividades cuando sea decretada por la autoridad de salud, que es la autoridad adecuada para decretar una contingencia sanitaria. Ya se establece el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El patrón puede suspender, ¿verdad? Puede suspender las actividades en el centro de trabajo de forma unilateral, sin autorización o aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Entonces ese es el primer punto. No requiere autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje para poder suspender labores. Y segundo, a los trabajadores que ya no vayan a ir a trabajar con motivo de la suspensión por contingencia sanitaria, lo procedente es que se le pague un salario mínimo diario por cada uno de los días de la suspensión hasta el máximo de un mes. Entonces ya está establecido el procedimiento, lo que no sucedió en el año de 2009. En el año 2009 fueron 5 días, ¿verdad? Pero fue a través de un exhorto, fue a través de una situación de invitación a los particulares, a los patrones, para que suspendieran actividades y evitaran la propagación de la epidemia en ese momento. Sin embargo, a partir de la modificación de la ley, ya se establece el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? No es necesario que el patrón obtenga una autorización de la Junta, número 1, y número 2, se le van a pagar el salario mínimo al trabajador hasta el lapso de un mes. Algunos me han preguntado, ¿y por qué no más tiempo? Y surge la situación de que de dónde el patrón va a sacar los recursos necesarios
para que pudiera seguir pagando por tiempo indeterminado el salario mínimo del trabajador. Continuamos. El 11 de marzo de 2020, ¿verdad? Se publicó en los medios de comunicación un comunicado, válgase la redundancia, de la Organización Mundial de la Salud, en el cual declara que la pandemia se ha expandido a nivel mundial en relación al COVID-19. A partir de este momento de que se declara pandemia, ¿verdad? Debemos de entender epidemia por la propagación de una enfermedad y pandemia por la propagación de una enfermedad, pero a través de varios países, que fue precisamente también lo que nos sucedió en el año 2009. Como les repito, la enfermedad no se originó en México, sino vino de Estados Unidos, ¿verdad? Por el tránsito de personas, ¿verdad? El 11 de marzo es cuando se decreta pandemia, ¿verdad? Como propagación a nivel mundial del COVID-19. Derivado de esta información divulgada por la Organización Mundial de la Salud, se emite un decreto, ¿verdad?, a través del presidente de la República de fecha 27 de marzo. Este decreto de fecha 27 de marzo, ¿verdad?, tiene por objeto declarar diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus COVID-19. Entonces, ¿verdad?, a través de este decreto, de esta orden presidencial, lo que se ordena es tomar acciones extraordinarias en materia de salud, consistentes en la sana distancia, usar el cubrebocas, utilizar los sanitizantes, evitar la acumulación de personas en determinados lugares cerrados para evitar los contagios masivos. Entonces, ¿verdad?, hay un primer decreto de 27 de marzo y hay otro decreto publicado el día 30 de marzo. Pero este decreto publicado el día 30 de marzo es ya emitido por el Consejo de Salubridad General, ¿verdad? Entonces se declara, en este decreto de 30 de marzo, se declara como en emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19. Entonces aquí ya encontramos un elemento más. Hay una emergencia sanitaria por una cuestión de fuerza mayor. Entendamos por cuestión de fuerza mayor algo que no podemos detener, ¿sí? Ni siquiera las autoridades gubernamentales lo pueden detener o evitar. Segundo, la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior. Entonces, a través de estos decretos, ¿verdad?, se empiezan a tomar medidas tales como el caso de la liberación de más recursos para poder atender la enfermedad. Se requieren recursos extraordinarios, ¿verdad?, para poder tomar acciones y evitar la propagación de la enfermedad derivado de esta emergencia. Y ya en relación a nuestro tema, encontramos otro decreto publicado el día 31 de marzo de 2020. Este decreto de 31 de marzo ya es emitido por el Consejo de Salubridad General, incluyendo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este Consejo de Salubridad General está integrado por diversas secretarías de Estado que, de acuerdo a su competencia y atribuciones, están facultadas para tomar medidas necesarias y evitar la propagación, en este caso, de enfermedades que están reguladas y que están a cargo de la Secretaría de Salud. Entonces estuvo integrado en su momento, ¿verdad?, por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la autoridad a nivel federal encargada en nuestro país, ¿verdad?, de regular las cuestiones en materia
de trabajo. En dicho decreto, publicado el 31 de marzo, se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales. Entonces aquí ya encontramos un parteaguas que no encontramos en el año 2009. Encontramos un concepto, ¿verdad?, de actividades esenciales que, si bien se había abordado en el decreto de 2009, ya se especifica, ¿verdad? Actualmente ya se especifica cuáles son las actividades no esenciales, ¿verdad?, mediante una lista, ¿verdad?, que establece cuáles son las actividades industriales y comerciales que no se pueden detener, las actividades de servicios públicos, de seguridad pública o de alimentación que no pueden detener, no se pueden detener, ¿verdad?, porque si no, sería una cuestión adversa a los intereses, ¿verdad?, de la sociedad, no se podrían solventar las necesidades de la sociedad. ¿Cuál es el objeto? Suspender estas actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19 en la comunidad. Disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte, igualmente por COVID, en la población residente en el territorio nacional. La Ley General de Salud no contempla el término de contingencia sanitaria y solo se refiere a emergencia sanitaria en el reglamento interior del Consejo de Seguridad de Salubridad General. Y dispone el artículo 9, el Consejo tendrá las siguientes funciones: aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia. Entonces no está el concepto contingencia, sino el concepto emergencia en este reglamento interior, ¿verdad? Aprobar y, en su caso, publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de las instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Entonces, de aquí se desprende que los decretos de los que hablamos están debidamente fundados y motivados, fueron emitidos por autoridad competente. Sin embargo, aquí surge la situación que no está dentro de la terminología de la Ley General de Salud el término contingencia sanitaria, sino emergencia sanitaria, que parece que son cosas iguales, pero no lo son. Parte de esta plática, ¿verdad?, contempla esta situación, ¿verdad?, para poderlo entender, ya que la Ley Federal del Trabajo igualmente se refiere a emergencia sanitaria y no contingencia sanitaria, como lo dice el artículo 42 bis y artículo 429. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo al respecto? Son obligaciones de los patrones, artículo 132, fracción 19 bis, cumplir con las disposiciones que en casos de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Entonces, de aquí se desprende que los patrones tienen la obligación de obedecer, ¿verdad? Es una disposición expresa que establece que los patrones tienen la obligación de obedecer todos aquellos decretos emitidos por la autoridad sanitaria que vayan tendientes a proteger a los trabajadores de enfermedades. ¿Cuál es la interpretación que debemos hacer a esto? Ya hablamos de epidemia, de pandemia, de contingencia, de emergencia,
Y muchas veces esto, lejos de aclarar, ¿verdad?, me confunde tanto a los que nos dedicamos a esto como a las personas que no se dedican a esto, que es la mayoría de la población. De ahí deviene que se tiene que hacer una interpretación. No hay una definición de contingencia sanitaria y emergencia sanitaria. Debemos entender por contingencia la posibilidad de que algo suceda o no suceda. Entonces, con su contingencia quiere decir que puede pasar o no puede pasar algo en materia de salud. Y por emergencia, aquella situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Por lo anterior se debe de interpretar de forma amplia y conjunta estas disposiciones en sentido de que el gobierno federal y las administraciones estatales tomaron la decisión de suspender las actividades no esenciales para combatir la propagación de la enfermedad grave generada por el virus SARS-CoV-19. Entonces, ¿verdad? De aquí deviene la importancia de esto, ¿verdad? Que no por una terminología, por una falta de técnica legal de nuestra ley, no se vaya a dar cumplimiento a estas disposiciones. En el caso de un servidor, considero que el interés general, como lo disponen las leyes, es lo más importante. Entonces, no porque haya, ¿verdad?, no haya una definición exacta en las leyes respecto de lo que es contingencia sanitaria o emergencia, ¿verdad?, no se van a dejar de aplicar estas disposiciones, o los patrones en su caso, ¿verdad?, pretendan evadirlas. Esta contingencia, ¿verdad?, solamente significa la posibilidad de que suceda algo, pero en el caso que estamos nosotros, esa posibilidad ya se materializó. Esa posibilidad ya se convirtió en una emergencia, que al día de hoy todavía no sé en los estados de cada uno de ustedes, pero en el caso de su servidor que radica en el estado de Puebla, seguimos en semáforo rojo. Se sigue muriendo la gente y la gente, no sé ustedes, yo les hago una pregunta, ¿de quién creen que sea la culpa? ¿Creen que sea la culpa del gobierno federal, del gobierno estatal, o sea la culpa de la población que no atiende las recomendaciones de la autoridad? Ahí se los dejo a ustedes para que expresen su punto de vista. Entonces, ¿verdad?, debemos de hacer una interpretación general de este concepto de contingencia sanitaria que todo mundo ha manejado, incluso autoridades. Yo he visto acuerdos de autoridades donde ordenan la suspensión de las funciones de sus oficinas, donde hablan de contingencia sanitaria. Y en realidad lo que estamos viviendo es una emergencia sanitaria, una emergencia de salud, una emergencia, una situación grave que hay que contener, porque si no, esta situación que estamos viviendo probablemente dure 1 o 2 años más. A partir de ese momento ya estamos hablando de una emergencia sanitaria. ¿Cuáles van a ser los efectos que va a tener esta emergencia sanitaria en el sector económico? Hay sector económico formal y sector económico informal. En el caso del sector informal, ¿verdad?, pues le está pegando muy duro, ¿verdad? Ha quedado evidenciado en nuestro país la precariedad del trabajo informal. El INEGI maneja más de 30 millones de empleos informales en México. No sabemos al día de hoy cuáles son sus cifras actuales, no sabemos cuántas personas del sector informal ya perdieron su empleo. Sin embargo, es una realidad que a través de la suspensión de actividades en el sector formal, o por ejemplo en el caso del sector educativo, desde el básico hasta el superior, están suspendidas las clases presenciales. Incluso estamos viviendo una nueva época donde todos nos estamos adecuando a implementar la tecnología a distancia para poder seguir impartiendo clases, para poder seguir transmitiendo información, teniendo reuniones. Ustedes saben todo el sinnúmero de herramientas tecnológicas que ahora tenemos a la mano para poder continuar con nuestra labor. Sin embargo, todas estas personas informales que trabajan alrededor
de los campus educativos, de las escuelas, de las universidades, de los jardines de niños y todos los que ustedes quieran, pues todas estas actividades informales ya se redujeron, ¿verdad? Incluso en algunos lugares ya desaparecieron por la falta de movimiento económico. Efectos también en el sector formal. En el sector formal generó incertidumbre en los diversos sectores industriales y comerciales de nuestro país. Con 12.327.845 inscritos en el Seguro Social enero de 2020. A abril de 2020 ya había más de 140.000 bajas. En algunos casos se celebraron diversos convenios con los trabajadores y sindicatos. Entonces, ¿verdad? Ya después de que planteamos este panorama en el cual estamos viviendo la situación de emergencia sanitaria en nuestro país, ahora sí ya tenemos un panorama claro y concreto de qué, ¿verdad? De qué es lo que ha acontecido durante estos meses en el sector formal. Una de las opciones que tomaron los patrones, ¿verdad? Que implementaron los patrones para poder suspender las actividades en sus fuentes de trabajo y evitar el contagio, pues fueron las vacaciones adelantadas. Vean, aquí está la trabajadora disfrutando de sus vacaciones adelantadas, ¿verdad? Creo que a muchos les suena familiar esta figura, a muchos les suena, hogareña este tipo de modelo de vacaciones. Sin embargo, también se tomaron otro tipo de acuerdos, ¿verdad? Algunos patrones que pudieron hacerlo enviaron a descansar a sus trabajadores pagando el 100% de los salarios. Ojalá así hubiera sido con todos, ¿verdad? Pero sabemos que no todos los patrones en este país gozan de la misma solvencia económica, ¿verdad? De finanzas sanas, para poder afrontar esta situación de emergencia en los mismos términos. Sabemos que los patrones que mandaron a descansar a sus trabajadores con el 100%, pues fueron los menos. Sabemos que en este país la mayoría de los negocios, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de los trabajos se desarrollan en pymes, ¿verdad? Pequeñas y medianas empresas. Las pymes son las que soportan la economía de este país, ¿verdad? Porque las grandes empresas, ¿verdad? Son aquellas que pueden tener estos excedentes, estas finanzas sanas o un colchón económico para hacer frente a una situación de este tipo. Sin embargo, la mayoría de las pymes no es así. Las que soportan en este país, la economía de este país, no tienen esa solvencia. Todos ustedes conocen a alguien que tiene un negocio familiar, conocen a su vecino, conocen a su compadre, ¿verdad? Que tiene su pyme y que va subsistiendo al día. Entonces, ¿verdad? La situación aquí es donde se empieza a complicar. Aquellos patrones que pudieron hacerlo enviaron a descansar a sus trabajadores pagando el 100% del salario. Algunos otros patrones que pudieron hacerlo enviaron a descansar a sus trabajadores pagando el 50% de los salarios. Aquí en el área del sector industrial de Puebla tenemos un sector automotriz grande, ¿verdad? Gran parte de la economía del estado se mantiene, ¿verdad? Se sustenta dentro del área automotriz, de la industria automotriz. Hay muchos proveedores, la mayoría de los proveedores tomaron este modelo, ¿verdad? De pagar el 50% de sus salarios. Y algunos otros, pues, inventaron otras cosas. Tal es el caso de patrones que prometieron pagar en el futuro los salarios no recibidos durante la emergencia sanitaria. En algunos casos, con seguro social y otros sin seguro social. Fueron acuerdos, ¿verdad?, que se tomaron entre patrones y trabajadores con el ánimo de poder formalizar a través de un convenio, ¿verdad? Fueron acuerdos que tomaron, ¿verdad?, con la idea de que
no se vaya a morir el negocio, no se vaya a morir la fuente de trabajo, ¿verdad? Muchos arreglaron que se fueran a su casa o se buscaran alguna otra actividad económica que les permitiera seguir comiendo durante esta contingencia con seguro social, ¿verdad? Que ya de alguna forma apoyó a los trabajadores. Algunos otros no fue así y los dieron de baja del seguro social. También se inventaron las licencias sin goce de sueldo por todo el tiempo que dure la emergencia, en algunos casos con seguro social y otros sin seguro social. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí lo que sucedió es que la imaginación tanto del patrón como de los trabajadores, ¿verdad? Pues se dio vuelo para poder llegar a acuerdos en el sentido de poder conservar la fuente de trabajo. ¿Cuáles son los supuestos, verdad, que tenemos frente, verdad, para combatir el COVID respecto de las fuentes de trabajo? El primer supuesto es que la actividad del patrón es de las consideradas esenciales. En el caso de que las actividades del patrón sean las consideradas esenciales, no existe motivo para cesar al trabajador de su puesto de trabajo, ya que si bien, ¿verdad?, estamos hablando de que las actividades consideradas esenciales son todas aquellas, ¿verdad?, encaminadas a mantener la alimentación, ¿verdad?, sectores alimentarios, servicios públicos, seguridad pública y privada, servicios sanitarios, servicios financieros, servicios de recaudación, servicios de distribución de combustibles, servicios de suministro, por ejemplo, de agua, de garrafón, no sé, me imagino todos estos sectores, ¿verdad? No hay motivo para dar de baja al trabajador. El trabajador, ¿verdad?, goza de estabilidad laboral en su empleo. Entonces, no hay ningún motivo para poder detener sus actividades, separarlo de la fuente de trabajo o darle las gracias como comúnmente lo sabemos. En el caso del Grupo Salinas, no sé si ustedes se dieron cuenta que siguieron operando. Pienso yo que siguieron operando porque no solo tienen un modelo de negocios dentro de las tiendas Electra, que son las más distribuidas en todo el país, sino que también en cada sucursal de Electra tienen un Banco Azteca. Entonces de ahí se relaciona que tienen un servicio financiero, ¿verdad?, mediante el cual pueden seguir operando las sucursales, pero de Banco Azteca, no de Electra. No sé si ustedes hayan dado cuenta, hayan visto ese fenómeno. Yo, lo poco que he tenido la oportunidad de salir y de pasar por tiendas Electra, en algunos casos me di cuenta que estaban debidamente delimitados, ¿verdad?, el pasillito para poder ingresar a la caja de Banco Azteca, que por lo regular está al fondo del local de la tienda Electra. Sin embargo, en algunas otras sucursales me dio la impresión de que había venta de artículos diversos. No sé ustedes su percepción particular, pero en algunos casos me dio esa impresión de que no había una limitante para que pudieran seguir vendiendo artículos que no eran de las actividades consideradas esenciales de acuerdo al gobierno federal. Entonces, ¿verdad? Este es el primer supuesto, que la actividad del patrón es de las consideradas esenciales. Inciso B. El patrón inicia nuevamente operaciones en la fuente de trabajo. Entonces, ¿verdad? Si el patrón cerró, ¿verdad?, pero ya volvió a abrir de acuerdo a las indicaciones, cumpliendo con la reglamentación de protección civil, cumpliendo con las normativas, ordenanzas municipales que apliquen en su municipio, ¿verdad?, el patrón inicia nuevamente operaciones en la fuente de trabajo. Ese es el supuesto B. En el supuesto B, el patrón inicia nuevamente operaciones en la fuente de trabajo y, de acuerdo al artículo 427, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la fuerza mayor o caso fortuito. Ya dijimos que estamos ante un caso de fuerza mayor que no fue imputable al patrón, ¿verdad?, porque el patrón no tuvo la culpa de esta propagación de la pandemia, ¿verdad?, de la enfermedad,
y en su caso de que se implementara una emergencia sanitaria. Entonces, en ese caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya dijimos que el 427 va relacionado con el 42 bis, ¿verdad? Y el 429 dice, se tiene que pagar un mes de salario mínimo a los trabajadores. ¿Qué pasa después de ese mes? Ya no hay obligación del patrón, de seguir pagando, porque el patrón tampoco tiene ingresos. Consecuentemente, si no tiene ingresos, no tiene solvencia suficiente para poderle seguir pagando a sus trabajadores que no iban a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que procede, verdad? Que se reinstale al trabajador en su puesto de trabajo en las condiciones y con el salario que venía ganando antes de que iniciara la emergencia sanitaria. En caso de que el patrón se negase a reinstalar al trabajador en su puesto de trabajo, lo que procede en su caso es interponer una demanda de despido injustificado. Pero para los que estamos metidos en esto y para los que han leído un poco en los medios de comunicación, las juntas de conciliación y arbitraje están cerradas. Sí, desde la tercera semana de marzo están cerradas las juntas de conciliación y arbitraje, tanto la local como la federal, en diversos estados del país, ¿verdad? La federal en todo el país, la local que yo sepa también está cerrada, cuando menos aquí en Puebla, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya propusieron abrirla para el día 10 de agosto. Lo mismo sucede con los tribunales. Los tribunales federales los tenemos cerrados desde el día 19 de marzo y está programado que inicien operaciones nuevamente ahora el 15 de julio. Eso es todavía, ¿verdad? Probablemente lo que vaya a acontecer. No sabemos si se siga postergando la iniciación de operaciones. En el caso de los tribunales locales, tribunales de justicia administrativa, estamos viviendo exactamente la misma situación. Hay suspensión de actividades para evitar las aglomeraciones. Y en el caso de las juntas locales y juntas federales es exactamente lo mismo. Están cerradas hasta este momento, ¿verdad? Y ahora aquí surge la primera duda, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo demando a mi patrón si mi patrón ya inició nuevamente operaciones, ya está vendiendo nuevamente, pero ya no me quiso contratar? Entonces lo que procede es una demanda de despido injustificado. Esta demanda de despido injustificado ahorita no se puede interponer porque las juntas están cerradas. Sin embargo, acá hay una buena noticia. Los términos procesales para interponer la demanda están suspendidos. Entonces, ¿verdad? No es necesario, ustedes con toda la calma, si ustedes conocen a una persona o ustedes mismos han sido víctimas de un despido injustificado, no es necesario que ahorita se preocupen por interponer su demanda y que vayan a la junta y que esté cerrado, o que a través de su abogado, ¿verdad? El abogado les haga su demanda, la lleven a la junta y la junta está cerrada. No hay ningún inconveniente porque los plazos, los términos procesales están suspendidos. Respecto de todo lo que hemos estado hablando en este momento, ha surgido un sinfín de dudas a los trabajadores que no saben, ¿verdad?, qué hacer en este caso, no saben a dónde acudir cuando han sido despedidos o cuando se han violentado sus derechos. Tal es el caso de la disminución del salario. Nosotros sabemos que, de ordinario, sabemos que en la calle, ¿verdad?, se da mucho este fenómeno de la reducción del salario. Sin embargo, sabemos que la Ley Federal del Trabajo lo prohíbe. Hay causas especiales, ¿verdad? Hay causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y específicamente se establece que la reducción del salario, ¿verdad?, es una causa de rescisión de la relación de trabajo. Entonces, no solamente hay una acción de despido injustificado, sino también se pudieran ejercitar acciones de rescisión de la relación de trabajo por haberle reducido el patrón al trabajador el salario sin causa justificada. Acá hay una situación. Yo les hago una pregunta más para los que están presentes.
¿Qué preferirían ahorita? ¿Que les redujeran el salario o quedarse sin trabajo? Porque sabemos que los juicios laborales no se resuelven en 6 meses ni se resuelven en un año. De acuerdo a las cargas de trabajo que tienen las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje, podemos llegar a plazos de 5 y 7 años. Consecuentemente, pues ya es una ponderación, ¿verdad?, que debe de hacer el trabajador y decidir si puede continuar en ese trabajo con un salario menor, ¿verdad?, y aguantarse y perder el derecho subjetivo que tiene derecho a hacer valer ante la autoridad o evitarlo. Eso ya es una ponderación, ¿verdad? Es una cuestión particular que tiene que valorar el trabajador. Sin embargo, con la situación que estamos viviendo actualmente, ese es el paradigma que estamos viendo. Para dudas, comentarios, aclaraciones que tenga el trabajador respecto de qué es lo que tiene que hacer o de qué forma puede acusar o puede quejarse de su patrón, se creó la Procuraduría Digital de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Aquí les pego la liga para que ustedes la puedan consultar y en su caso la puedan divulgar, porque este es el objeto de esta plática, ¿verdad? Que ustedes puedan divulgar esta información con las personas que ya no tienen trabajo, con las personas que fueron despedidas o que se están vulnerando sus derechos, ¿verdad? Es para que ustedes divulguen esta información, la puedan compartir y la gente se capacite en este sentido. Y acá hay otro supuesto, ¿verdad? Ya hablamos del supuesto A, derivado de las actividades esenciales. Supuesto B, el patrón inicia nuevamente operaciones. Y supuesto C. En el supuesto C, el patrón cierra definitivamente la fuente de trabajo. Debemos de abordar este tema, ¿verdad? Con la cabeza fría. En el caso de que el patrón cierre definitivamente la fuente de trabajo, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos que valorar, tenemos que ponderar cuál es la situación económica de nuestro patrón. Si nuestro patrón es un pyme, ¿verdad? Si nuestro patrón es un pyme que a duras penas puede cumplir con las ordenanzas o con los reglamentos municipales y va declarando en ceros todos los meses ante el SAT y que tiene una situación económica precaria, que el local comercial donde se prestan los servicios no es propio, yo les hago una pregunta. ¿Creen que sea viable que podamos nosotros ejercitar una acción laboral de despido injustificado en su contra? No es viable. No es viable. ¿Por qué? Porque solamente vamos a perder el tiempo, ¿sí? Se los digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Su servidor tiene 20 años litigando y en este tipo de casos, ¿verdad? Lo que procede, ¿verdad? Lo que procede en el caso de que el patrón cierre definitivamente la fuente de trabajo, dice el artículo 434. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo, número 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón. En este caso ya hablamos, ¿verdad?, de que los decretos hablan de una causa de fuerza mayor, o su incapacidad físico, mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Entonces, en este caso, ¿verdad?, es una causa de fuerza mayor, ¿verdad? Una causa de fuerza mayor la que va a originar el cierre de la empresa o el establecimiento, ¿sí? Entonces, si es una cadena comercial, si es una cadena grande que ya no abrió, que cerró esa sucursal, sin embargo, sigue llevando operaciones en otra zona de la ciudad o en otra ciudad del país, probablemente sí valga la pena, ¿verdad? Ya ustedes interpondrán su demanda de despido injustificado y ya será materia de excepción del patrón poder demostrar cuál fue el motivo del cese de sus operaciones, del cierre del establecimiento donde el trabajador prestaba sus servicios. Entonces, si se dan cuenta, esto ya es materia de juicio. Ya es materia, ¿verdad?, de las juntas de conciliación, porque hasta el momento, como todos ustedes saben,
hay una reforma laboral que desde el año 2008 establece la creación de juzgados y tribunales en materia de trabajo, tanto locales como federales. Sin embargo, el acuerdo, las disposiciones transitorias establecen que tienen hasta el año 2023 para poder iniciar operaciones. Pero como sabemos que ya funciona, cómo funcionan las cosas en nuestro país, les pongo un ejemplo. En el caso del Estado de Puebla, el sistema penal acusatorio estaba dispuesto que iniciaría operaciones en febrero de 2013. Sin embargo, como no había dinero para implementar el sistema en Puebla, el Estado de Puebla pidió una prórroga al gobierno federal para implementar el sistema hasta 2016. Entonces, ¿verdad? El sistema penal acusatorio llegó a nuestro Estado de Puebla en materia de fuero común, aclaro porque los federales ya estaban trabajando desde noviembre de 2014, llegó hasta el mes de junio de 2016. Probablemente ahorita con la situación económica que tengamos, no haya dinero suficiente para poder implementar la reforma laboral en todo el país. Entonces, este término fatal de 2023, no creo, ¿verdad? No creo que sea suficiente para poder implementar el sistema y vamos a continuar con el sistema que tenemos en las juntas de conciliación y arbitraje en 2023 o probablemente más allá. Entonces, ¿verdad? Pues ya es cosa de que se valore si vale la pena presentar una demanda de despido injustificado en contra de un pyme o no. Habría que valorar también si la demanda se interpone en contra de una persona física o de una persona moral. Habría que investigar, ¿verdad?, en el acta constitutiva si tiene un capital social suficiente para hacer frente a situaciones de este tipo o no. Ya será materia, ¿verdad?, será materia de una investigación documental la decisión de interponer la demanda o no. Sin embargo, aclaro, como ya lo mencioné en su momento, el patrón, cuando conteste demanda, cuando se apersone y conteste demanda, lo que va a hacer es excepcionarse, ¿verdad?, por una cuestión de causas de fuerza mayor. Ustedes me preguntarán, ¿cómo van a resolver las juntas de conciliación y arbitraje? Y al final de cuentas, lo que resuelve la Junta de Conciliación y Arbitraje no es tan trascendente. Lo que va a importar va a ser el criterio de los tribunales colegiados de circuito en materia laboral, que son los que tienen la última palabra en asuntos laborales. Ellos van a ser los que van a determinar si hubo despido injustificado o no, y si la excepción de causa de fuerza mayor por COVID-19 va a ser suficiente para dar por terminada la relación de trabajo. Me encontré un documento en internet, ¿verdad?, de la Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que maneja un enlace que se llama Situación Laboral frente al COVID. Se lo recomiendo, está muy, muy, muy ameno, muy sencillo. Responde la mayoría de las dudas que tenemos respecto de lo que se tiene que hacer en la situación de COVID, que sabe Dios cuándo va a terminar esto. Y bueno, les dejo algunas referencias que considere prudentes. Y si tienen alguna duda, con todo gusto los puedo asesorar. Ahí está mi correo electrónico y mi WhatsApp para lo que se les ofrezca. Gracias, maestro. Nada más aquí entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, hay una manita ahí, por favor, ponerla. O sea, ahí está, adelante. A nuestro doctor Adolfo Sánchez desde Mérida. Tengo una comentario y una duda, ¿no? No se escucha. ¿Ya me escucha mejor? Usaron el ejemplo del Grupo Salinas, que fue uno de muchas empresas
que se mantuvieron funcionando durante la primera etapa de la declaratoria de la pandemia. Y lo usaron usando diversos exposiciones. Una de ellas fue de que ellos decían que daban apoyo al sector del gobierno y por lo tanto eran parte de las áreas estratégicas. Si bien es cierto, no está en la ley, así lo esgrimieron. Tenían contratos de licitación pública y adjudicaciones directas, así como ellos, otras empresas. Y también está la situación de que, no, como decía nuestro expositor, no era muy claro en referencia al término correcto, porque si bien es cierto, no son iguales, lo usaban de manera semejante. La pregunta es, ¿en algún momento el gobierno o las empresas que fueron afectadas por esto trataron de darle un sentido de igualdad o de semejanza en los términos referente al tema de la pandemia o de la emergencia sanitaria? Obviamente sabemos de que muchas empresas lo que hicieron fue, como señalaba, ¿no? Que hubo gente que se empezó a salir a despedir gente o a reducirles el sueldo, y de hecho literalmente decían, debido a que no tengo los medios económicos para poder sostener el sueldo, ni siquiera el mínimo para poderles pagar, les dejo en un término de suspensión. O sea, crearon las empresas sus propios términos, curiosamente, para que no pierdas el trabajo. Ve a trabajar en donde tú quieras, y regresas y te recontrato. Entonces, nada más, ¿manejó en algún momento esas empresas o el gobierno la igualdad de esos términos? ¿Hay algún documento? ¿O simplemente fue algo, va a sonar feo, pero no es con esa intención, fue sacado de la manga de las empresas para tratar de no perder la posición que tenían y que quieren conservar hasta el momento que se puedan reactivar el 100%? Muchas gracias por la explicación, se lo agradezco muchísimo. Gracias por tu pregunta. Como tú bien mencionas, algunas empresas con mayor poder económico y como tú mencionas, con poder de facto, ¿verdad? Porque sabemos que hay poderes de facto, no nada más en este país, sino a nivel mundial. Todos los gobiernos en determinado momento sienten presión de determinados sectores industriales o económicos. Trataron de justificar su actividad, como tú mencionas ciertamente, ¿verdad? Mencionando que apoyaban al gobierno o que desempeñaban alguna actividad en específico, ¿verdad? Lo cierto es que muchas empresas, cuando menos aquí en el estado de Puebla, fueron sancionadas por mantener abiertos sus locales, continuar con sus operaciones. Sin embargo, hubo algunas otras que no fue así. Respecto a los convenios que se celebraron entre patrones y trabajadores, como te lo menciono, lo hice mención en otro momento, pues se lo sacaron de la manga, ¿verdad? Porque no hay ningún fundamento que pueda soportar lo que estuvimos mencionando, por ejemplo, de que le redujeran desde el primer día el 50% del salario del trabajador. Ya dijimos que las reducciones del salario están prohibidas. Si incluso son causas de rescisión de la relación de trabajo. Pero pues sabemos que en nuestro país la necesidad económica y de llevar el sustento a tu casa pues es primordial. Sin embargo, ¿verdad? Muchos trabajadores lo consintieron, y referente a que si hay algún marco legal para esto, no hay ningún marco legal. Sin embargo, están abiertos los correos electrónicos de las juntas de conciliación federal para poder solicitar una cita y celebrar convenios ante la autoridad laboral, que en este caso sería la Junta de Conciliación. Creo yo que en su caso la autoridad lo que tuvo que haber hecho es darle forma a estos convenios siempre y cuando se respetaran los derechos de los trabajadores, y en los casos de que no se respetaran los derechos de los trabajadores, como dice la ley, ¿verdad? Bueno, pues pónganse ustedes de acuerdo, tu sindicato y tu patrón, pónganse de acuerdo para ver de qué forma pueden sacar adelante esta situación. Estamos ante una situación que nunca habíamos visto en nuestro país, ¿verdad? De la pandemia, ¿verdad? Y creo yo que más de uno de estos convenios son contrarios a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, se han mantenido así las cosas por la ausencia de autoridades en materia de trabajo y por la necesidad de los trabajadores. Gracias. Siguiente, por favor.
Adelante. Adelante, para concluir un poquito, licenciado Michel, para que puedan tener más oportunidad, más personas. Adelante. Concluya usted, por favor. No se le escucha. No se escucha. Tiene usted apagado su micrófono. Ahora sí. Disculpe, no se le escucha. Licenciado Michel, no se le escucha. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, por favor? Licenciada Lisbeth. Bien, mira, maestro Raimundo, yo tengo aquí preguntas que se fueron haciendo durante la conferencia. Sagrario Hernández Castillo nos dice, en mi caso ya se celebró mi despido y el de algunos compañeros. Nos dieron finiquito, 3 meses, y asistieron 4 representantes de conciliación y arbitraje. Nos entregaron un documento que dice convenio fuera de juicio. Pues le voy a decir que estuvo excelente su caso, ya que debemos distinguir entre la figura de finiquito e indemnización, ¿verdad? Entonces, por un lado, le dieron su liquidación de sus 3 meses, supongo yo que también le dieron sus proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, y si tuvieron la oportunidad todavía de que alguien de la Junta de Conciliación los acompañara para poder celebrar convenio fuera de juicio, pues ya es cosa juzgada, ¿verdad? Ya hay voluntad de las partes, ¿verdad? Se celebró de acuerdo a las normas de la Junta de Conciliación, y bueno, pues le fue bien, la verdad, porque le dieron sus 3 meses de liquidación. Malo fue en los casos de que nada más les dieron su finiquito, ¿verdad? Que son sus proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, y no les dieron mayor explicación. Gracias. Ok. Hay un participante, Miguel Alejandro, con tu mano alzada. Adelante, Miguel. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Sí me escucho? Es correcto, Sí, lo se escucha escuchamos. usted muy bien. Muchas gracias. ¿Qué riesgo corre una empresa para el caso en el que la empresa otorgó una indemnización al 100% con sus 3 meses de indemnización, prima de antigüedad y demás proporcionales, pero que no lo hizo ante la autoridad o con la participación de un representante de la autoridad? Mira, la Ley Federal del Trabajo dispone que los convenios se tienen que ratificar ante la autoridad laboral, ¿sí? Se tienen que ratificar laboral para que tengan plenos efectos. Sin embargo, el ánimo de la ley, el espíritu de la Ley Federal del Trabajo es que no se violenten los derechos de los trabajadores. Incluso ustedes lo saben, los que se dedican a esto, los que son asesores jurídicos en materia laboral o incluso los que asesoran a las empresas, saben que en la práctica muchos de las liquidaciones no se hacen ante la Junta de Conciliación, sino los de recursos humanos mandan a llamar a fulanito de tal, lo sientan y le dicen, ¿sabes qué? Ya sacamos tu cuenta, es tanto, fírmame tu renuncia y vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y en ese momento le entregan sus cantidades. Muchas veces lo que se hace en estos casos es que en el convenio se le pone que se firme este convenio a las tales horas, ¿verdad? A tales horas inhábiles de tal día, ¿verdad? O de tal día inhábil, y queda sujeto a ratificación o el trabajador se compromete a ratificarlo ante la autoridad laboral cuando así se lo solicite por parte del patrón. ¿Qué es lo que va a suceder? En este caso, ¿verdad? Podría haber una acción respecto de los trabajadores que no cumplieron con esta formalidad, que no fueron ante la Junta de Conciliación, porque yo les soy sincero, son pocos patrones que yo conozco que están de acuerdo, ¿verdad? O que consienten o dan los tiempos para que se lleve uno al trabajador y llega uno a la Junta de Conciliación y se pueda pedir este convenio fuera de juicio después de las 2 de la tarde para que se pueda elaborar el convenio y demás. Muchos no lo hacen así, muchos lo hacen como usted lo está mencionando, solamente, ¿verdad? Mandan a llamar al trabajador de recursos humanos, le dan su cuenta
y le ponen a que firme 17 contratos, formatos y contratos diferentes de protección de datos personales y de propiedad industrial y todo lo que se les ocurre, ¿verdad? Y la mayoría de los convenios no son firmados ante la autoridad. Si estos convenios están firmados conforme a derechos, si estos convenios no vulneran los derechos de los trabajadores, no tengan ningún cuidado, no va a pasar nada y los trabajadores pues se van a dedicar a buscar trabajo en otro lado, y yo considero que tienen un porcentaje de posibilidad de que puedan demandar la nulidad de un contrato de este tipo. La posibilidad sería prácticamente nula. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Desean tomar la palabra? Adelante. No, creo que no. A ver, mientras tengo aquí otras preguntas que hicieron durante el chat. Tengo aquí a Elizabeth Cárdenas que te pregunta, si se reduce el salario y es un despido, ¿tienen que liquidar conforme al salario que se tenía? Sí, en su momento hablé de dos figuras diferentes. Una de las figuras es el despido injustificado. El despido injustificado doctrinalmente es la separación del trabajador de su fuente de trabajo sin que medie causa de justificación alguna. ¿Sí? Esa es la definición doctrinal. Cuando llega el trabajador y al final de la sesión, de la jornada de trabajo, le dicen, ¿sabes qué? Mañana ya no vienes porque va a venir otra persona en tu lugar. O si llega a trabajar a las 6 o 7 de la mañana y quiere entrar a la fuente de trabajo y el guardia de seguridad le dice, me avisaron que tú ya no puedes pasar. Oye, ¿por qué no puedo pasar? Porque me dijeron que ya no puedes pasar y no tengo ninguna otra explicación. No hay una causa de justificación que determine que el trabajador ya no pueda desempeñar su trabajo. Eso se llama despido injustificado. Por otro lado, encontramos la causa de rescisión de la relación de trabajo, rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Estas causas de rescisión hay causas de rescisión tanto para el patrón como para el trabajador. El patrón también puede correr al trabajador de forma justificada. El patrón puede correr al trabajador de forma justificada cuando el trabajador haga cosas que vayan en contra de los intereses del patrón. Por ejemplo, que le falsifique documentación para que lo contrate, que incurre en amenazas, amagos, golpes, malos tratamientos en contra del patrón, en contra de los proveedores, en contra de su familia, en contra de los compañeros de trabajo, dentro del trabajo, afuera del trabajo, cuando haga cosas que no le mandan, cuando desobedezca al patrón, ¿sí? Cuando haya causas de acoso sexual, acoso laboral, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? El patrón puede correr al trabajador sin ningún problema. Y también viceversa. El patrón puede ser demandado por el trabajador cuando el patrón no sea una persona que trate bien al trabajador, cuando el trabajador sea humillado, cuando haya acoso sexual, cuando lo golpeen, cuando le causen daños en sus materiales o en sus instrumentos de trabajo, cuando atente contra su seguridad, porque Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya pasó y pidió medidas de seguridad y demás, y el patrón no lo acata, el patrón incurre en responsabilidad y puede ser demandado por el trabajador. En el caso de que el patrón le pague 125 pesos diarios al trabajador y le diga, para la siguiente semana te voy a pagar 75, 80 o 100, hay una causa de disminución de salario. Esa disminución de salario implica una responsabilidad para el patrón. Si el trabajador sufre una disminución de salario, puede demandar. Se separa de la fuente de trabajo, presenta su demanda por rescisión y es una acción que se podrá intentar en contra del patrón. Aclaro, otra cosa diferente es que el patrón le diga al trabajador, ¿sabes qué? Te pagaba 250 pesos diarios, pero tú ya viste cómo está la situación del COVID,
ya se cayeron las ventas, ya se fueron 2 de tus compañeros y ya entregué el local de allí enfrente, solo nos vamos a quedar trabajando nosotros. Te voy a liquidar de tu trabajo, de tu salario de 250 pesos, te hago tu liquidación conforme a derecho y te indemnizo, ¿verdad? Con tus 3 meses de salarios, tus proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, te vas si tú gustas, o si tú gustas, te hago un contrato con un salario menor, ¿verdad? Y en lugar de darte tus 3 meses, sigues laborando. Eso sí se permite, siempre y cuando, ¿verdad?, esté de acuerdo el trabajador, porque todos trabajamos por necesidad y todos sabemos cuánto vale nuestro trabajo y determinamos si nos conviene o no nos conviene. A lo mejor si lo contrata por 125 o 150 pesos diarios, al trabajador ya no le conviene y puede buscar otra opción. Entonces, ¿verdad? Son dos acciones diferentes. No, si te reducen el salario, no vas a demandar despido injustificado. Lo que vas a demandar va a ser rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Gracias. Gracias, maestro Raimundo. También está por acá la participante Olga Sosa, tiene una pregunta. Adelante, Olga. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí la Perfectamente. escucho, gracias. Perfecto. Mi pregunta es, híjole, es que me surgieron muchas dudas justamente con lo que ahorita acaba de escribir. Yo tengo ahorita un problema bastante complejo porque, de hecho, la compañía donde yo trabajaba, a inicios de febrero, hacen arbitrariamente un cambio en el contrato. Entonces nos citan en la empresa, nos hacen firmar una renuncia y nos hacen firmar un nuevo contrato. Obviamente, cuando yo empiezo a ver todas estas irregularidades, pues no firmo absolutamente nada, porque eventualmente lo que estaban buscando ahí es disminuirnos el salario. Entonces, como yo no firmo nada, eventualmente lo que yo tenía entendido era que tendrían que haber hecho pues una indemnización, o sea, yo no voy a firmar el nuevo contrato, entonces me tendrían que haber dado mis 3 meses de liquidación y obviamente la empresa no quería hacer eso, entonces ellos seguían insistiendo en que yo firmara el nuevo contrato y que yo tenía un lugar en la empresa. Eventualmente pasa lo de la pandemia, ellos empiezan a insistir mucho a que yo vaya a la empresa a firmar el nuevo contrato, yo pido que me den más bien cómo va a estar la indemnización, no quieren darme datos por teléfono porque me dicen que todo tiene que ser personal y obviamente como empieza todo esto de la pandemia, yo no puedo ir porque yo vivo con una persona de la tercera edad que es de alto riesgo. Entonces yo les explico esto, les digo que yo nada más tendría que ir una sola vez a la empresa a revisar ya y firmar esta información y no tener que ir varias veces. Ellos se niegan y eventualmente no me dan de baja del seguro social, pero tampoco ya no me pagan ningún, ningún salario. Entonces es el de, pues, ¿me despidieron? ¿No me despidieron? ¿En qué caso estoy yo ahorita? Mira, en tu caso lo que querían hacer era una reducción de salario. Repito el comentario anterior. Cuando se va a hacer una reducción de salario, lo primero que se tiene que hacer es finiquitar al trabajador, ¿verdad? Darle su indemnización y darle dos opciones. ¿Te vas con tus 3 meses o te quieres quedar? ¿Verdad? Las condiciones, obviamente, la nueva firma de un contrato, pues es para reducir prestaciones. Todos los patrones lo hacen. ¿Qué fue lo que sucedió en tu caso? Si tú estás hablando de febrero, pues ni siquiera aplica la situación del COVID y tú tienes expedito tu derecho para promover en su caso un despido justificado, porque pues como tú ya no firmaste el segundo contrato, está expedito tu derecho, todavía no ha finiquitado. Como repito, como se suspendieron los términos procesales, tú todavía estás en tiempo para presentar su demanda si así lo decides, ¿sí? Ahora bien, como tú me dices que sigues dada de alta en el Seguro Social, se tiene que plantear una estrategia muy bien hecha porque ellos van a alegar abandono de trabajo. Van a decir, tan es así que la señora se fue y nosotros no supimos ni nos dio ninguna explicación y por eso le seguimos pagando el seguro social. Entonces hay que tener mucho cuidado en tu situación, es particular y habría que estudiarla bien porque
cuando tú demandes y ellos se enteren de la demanda, cuando los emplacen a juicio y comparezcan a juicio a contestar hechos de la demanda, van a alegar un abandono de trabajo. Estoy casi seguro, salvo la opinión de alguno de mis, de otro abogado que pueda opinar al respecto. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ahorita, un momentito. Sigue el señor Michel Coronel. Entonces, adelante. Creo que es usted. Adelante. Sí, ¿sí me escuchan ahora? Sí, muy bien. Sí, mucho mejor. Gracias. Felicidades, licenciado Adolfo. Mucho gusto, Michel Coronel. Yo quisiera nada más hacer quería yo invocar una figura, lo que se llama, lo que usted me va a entender, o muchos de nuestros compañeros van a entender, que se llama las MACs, medios alternativos de solución al conflicto o a la controversia. Esa figura que está en la doctrina de todas las ramas, hoy aplica en el derecho individual, hoy aplica en el derecho colectivo. Efectivamente, usted le mencionaba que el dejar de lado de rescisiones o no rescisiones, tienes que buscar alternativas para conservar el trabajo. Aquí ya es una decisión de cada trabajador y claro, lo idóneo sería que la empresa, si estamos hablando que pondera el conflicto, la controversia y la situación para salvar, creo que diciéndole a la gente cómo estamos parados y qué procede para volver a reactivar una empresa, se puede hacer de todo. Puede ser de todo, efectivamente, como usted lo señalaba, dejando a un lado que si es rescisión o no, si voy a demandar, todo depende si uno está a gusto o no está a gusto, y si no, uno toma esa decisión. Eso es lo que yo me gustaría, y derivado un poquito del 50% por ahí, usted mencionaba, licenciado, que no existe marco legal, efectivamente, pero si nos vamos un poquito más atrás, se nacen de los contratos ley famoso 50%, que hoy los sindicalistas o en algunos centros de trabajo lo pueden aplicar para llegar a una, pues no equidad, pero por lo menos una situación de equilibrio parcialmente. Ese es mi comentario, licenciado Adolfo. Es un placer. Muchas gracias, licenciado Michel. Le agradezco su comentario. Está bien el comentario respecto al marco del contrato ley. Sin embargo, usted sabe que el contrato ley es para determinadas ramas industriales y como mencionamos, ciertamente este país es soportado por las pymes, ¿verdad? Entonces, no, en ese caso, pues ya ni a contrato colectivo llegan. Muchas veces porque ni siquiera se completan los trabajadores para poder solicitar la constitución del sindicato. Entonces, bueno, pues como usted ciertamente lo menciona, los medios alternativos de solución de conflictos jurídicos, recordemos que llegaron a nuestro país con el cambio de siglo, ¿verdad? Se implementaron en legislaciones no nada más en materia laboral, que encontramos de la etapa conciliatoria del procedimiento ordinario desde la ley de 1981, ¿verdad? Fue cuando se crearon las reformas y se implementa esta forma de tratar de solucionar los conflictos de la manera más amigable posible para evitar el desgaste procesal de los intervinientes, que sabemos que en el caso del patrón, pues detenta los medios de producción y se puede pagar un abogado y puede pagar sus peritajes y lo que sea necesario, los traslados y todo aquello que conlleve el juicio. Sin embargo, en el caso del trabajador sabemos que es deficiente. Los que nos dedicamos al derecho laboral sabemos que muchas veces el desgaste económico, por muy pequeño que sea para un trabajador, eso puede implicar sacrificios para él. Entonces, pues los medios alternativos implementados ya están desde 1981 en materia laboral. Y número dos, los medios alternativos, como lo mencioné, llegaron en el siglo XXI a nuestro país para, número uno, evitar el desgaste de las partes y número dos, reducir de carga de trabajo a los órganos de impartición de justicia. Ojalá, ¿verdad? Ojalá pudiéramos hacer entender a la gente que no todo conflicto de intereses tiene que terminar en un litigio y en una sentencia. En el caso de su servidor, yo cuando fui a la universidad, a mí me enseñaron, ¿verdad?, los maestros de esa época, porque ya tiene bastantes años, aunque no parezca, o aunque lo parezca, tiene muchos años que salí de la universidad, nos enseñaron mentalidad guerrera, nos dijeron, licenciados, aquí es vencer o morir en el intento. Sin embargo, con el paso de los años, con la experiencia y con la implementación de estas nuevas figuras,
nos damos cuenta que no tiene que ser necesariamente así, que puede haber otras muchas formas de solucionar conflictos de intereses, evitando el desgaste, ¿verdad? Y usted sabe lo que demoran los juicios en nuestro país. Entonces, consecuentemente, entre mayor sea la cantidad de asuntos que podamos llegar a conciliación o mediación o arbitraje, o la figura que usted guste, ¿verdad? Será mejor para nosotros y para nuestros clientes, ¿verdad? Porque usted sabe perfectamente que antes el abogado laboralista, ¿verdad? Cuando nos daban el citatorio fuera de juicio, agarrábamos, salíamos de la junta y lo rompíamos para forzar al trabajador, ¿verdad?, a que continuara la demanda. Aunque hubiera interés de la contraparte, nosotros forzábamos las cosas para cobrar más, porque sabemos que no se cobra lo mismo en una conciliación que cuando llegas a ejecución. Entonces, ¿verdad? Pues era echa la ley, echa la trampa, y pues nosotros casi no, que nos dedicamos a esto, pues nos enseñaron a hacer estas cosas desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, también nosotros como abogados tenemos que cambiar esta parte para poder hablar con los clientes y hacerlos entender que una mediación o una conciliación es la mejor forma de llegar a la solución de un conflicto. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. ¿Usted cree que la postulación se había afectado con esto, con la mediación? De ninguna forma, licenciado. Yo creo que son nuevas formas de solucionar conflictos de intereses. Incluso, fíjese que aquí en el vecino estado de Tlaxcala, el otro día me estaba encontrando que ya hay centros de mediación privados. Ya el Tribunal Superior de Justicia, previa capacitación y acreditación de conocimientos en materia de mediación, ya puede otorgar concesiones a los particulares para que tengan centros de mediación particulares. Entonces, creo yo que son nuevas formas para poder solucionar los conflictos. Muchas gracias por su comentario y por su interés, licenciado. Gracias. Gracias. También alzó su mano el participante Francisco Javier. ¿Estás ahí, Francisco Javier? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Buenas tardes. Sí, lo escucho, Muy gracias. bien. Hola, oiga, licenciado, tengo una duda. En la empresa donde laboro, por ejemplo, 2 empleados tomaron la decisión en cuestión a la situación del COVID de dar una carta a nuestra área en la parte de recursos humanos, donde ellos expresaban que por seguridad de su propia familia, ellos tomaban la decisión de ir a su casa y trabajar ellos por la parte de home office. La empresa no dio ninguna autorización, simplemente ellos dejaron esta carta diciendo que por resguardar a su familia, ellos se retiraban al día siguiente y iban a aplicar home office en su casa. ¿Esto qué implicaría? Digo, en cuestión de nosotros estamos tratando de ver qué hacer y qué es la medida correcta que se podría tomar a esta situación. Gracias, Francisco. Aquí me surge una pregunta. ¿Ustedes le siguieron mandando trabajo a esos trabajadores o ya no hicieron nada? No, nosotros ya no les dimos trabajo, las computadoras en sí estaban, bueno, las computadoras son fijas del trabajo, ellos simplemente dejaron la carta y pues mencionaron que pues ellos iban a trabajar con sus medios, o sea, con su equipo, pero pues la empresa nunca les dio la autorización. La empresa a la siguiente semana autorizó el home office para los empleados que seguían laborando, sí les autorizó ya a todos poder ir a su casa, inclusive les llevamos sus equipos a su casa, los equipos de la oficina se los llevamos y se los instalamos a su casa, y algunos que no tenían internet, pues les pusimos o les contratamos internet por ese periodo, por el periodo que siguen ellos laborando en casa, pero estas personas, antes de que la empresa tomara la decisión, ellos tomaron la decisión por medio de una carta, la dejaron y que al día siguiente pues ya ellos iban a trabajar en su casa. ¿Cuántos días pasaron del día que dejaron la carta hasta el día que autorizaron el home office por escrito? La carta la dejaron un día Días miércoles, hábiles. días hábiles fueron 4. ¿Al cuarto día o al quinto día? Al cuarto día. Ellos se retiran y pasaron
4 días que nosotros autorizamos el home office y solamente en una junta se les dijo al personal que estaba elaborando la autorización. Mire, si hubieran pasado más de 4 días, 5 días, 6 días o 7 días, ustedes podían alegar un abandono de trabajo, ¿sí? Ok, Incluso lo pueden alegar hasta el momento, ¿verdad? Pueden alegar un abandono de trabajo. Tienen que hacer, tienen que instrumentar, ¿verdad? Hacer un acta administrativa, instrumentar y hacer mención de todo lo que sucedió. Y bueno, en su caso, es muy probable que los demanden. Tienen un 80 o 90% de posibilidades que los demanden porque ellos van a argumentar que por su seguridad pidieron el office, pero pues nunca les contestaron y ya cuando les contestaron, pues ellos ya se habían retirado por miedo a la enfermedad y demás. En ese sentido va a ir su argumento en la demanda y tienen un 80 o 90% de posibilidades de que los demanden. ok. Yo lo que les sugiero es, si ellos no mueven nada, ahorita usted no mueve nada, porque a lo mejor ellos ya se buscaron trabajo en otro lado, están haciendo otra cosa y ya ni se acuerdan. Yo les sugeriría mejor no mover nada hasta esperar que les llegue alguna notificación o algún aviso. Sí, nos llegó una Gracias. notificación por parte de una institución, no recuerdo ahorita el nombre, pero nos llegó una notificación que estaba apoyando precisamente Ah, lo bueno, de, eso es para lo de... diferente. Sí. ¿Y ustedes lo atendieron o ya no fueron? Era todo por internet, nos dimos de alta, respondimos ahí, hablamos y ya, como no podíamos entrar al sistema, nos dijeron que pues no, que simplemente no nos podían dar informes porque esa institución era para proteger al empleado totalmente y que como patrón pues no nos podían decir nada, entonces que pues que hasta más adelante nosotros esperáramos por correo información, pues es hora que no nos llega nada de información. Mire, lo más seguro es que ustedes vayan a recibir una demanda más adelante. Cuando se abran nuevamente las juntas de conciliación, ellos Ok, presenten su demanda y en su caso, su argumento va a ser ese, que no se les dijo que ok, no, sino que se les ok. dijo que se esperaran a que fuera autorizado por la empresa, Ujú. porque en su reglamento interior de trabajo no estaba considerado el home office. Claro, Entonces ellos se fueron sin autorización del patrón. así es. Ese va a ser el argumento que ustedes tendrán que manejar. Gracias. Pero, gracias. Pues maestro Raimundo, pues llegamos al cierre. Hay muchísimas preguntas. Esto, pues es agradecerle su tiempo, su conocimiento, su experiencia en este tema tan complejo y complicado en estos momentos. Le quiero pedir de favor, ahorita que estamos cerrando, si puede volver a poner su presentación y la última diapositiva en donde vienen sus datos para que lo puedan contactar, puedan preguntarle a su correo, a su teléfono, lo que usted nos hace favor de ahí de poner. Y también los que hacen falta de registrarse, ahí aparece el link. Agradecemos a todo a nombre de la Universidad del Valle de México, de nuestra directora, la maestra Aimé Gutiérrez. Muchísimas gracias. Esto, y pues bueno, hay una manita parada, pero pues bueno, le vamos a dar por el esfuerzo y con gusto y ya hacemos el cierre. Adelante. Adelante, con gusto. Pues ya no sé si nos hablaban o qué, pero bueno, muchas gracias a todos. Les va a llegar su reconocimiento, les llega también la liga de la conferencia que está alojada en YouTube. Y pues nuevamente, ¿no? Me hicieron un corte y pues ya la verdad me distrajeron. Es dar las gracias a nombre de nuestra directora, la maestra Aimé Gutiérrez, y gracias por sus tiempos. No dejen de estar siguiéndonos a través de las conferencias que hacemos por todos los días, por la mañana y por la tarde. Muchas gracias, maestro Raimundo, y si gusta usted poner su presentación, se lo vamos a agradecer para que tomen ahí sus datos y también el link nuevamente. Muchas gracias a todos y muy buena tarde y provecho. Con todo gusto, maestra. Muchas Sí, gracias gracias. y que tengan buena tarde todos. Gracias.
Muchas gracias. Estuvo excelente. Al contrario, gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Interesante conferencia. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes, gracias. Un saludo de aquí desde Ciudad de México. De nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. De nada, a ustedes. Muchas gracias. De nada, al contrario. Aparecen ahí los datos del abogado, maestro, doctor Raimundo Rivera, para que ya las dudas que tengan puedan consultarlos directamente con él. Por favor. Muchas gracias. Maestra, ¿van a poner la liga de registro? Ya está en el chat, pero de todas maneras volvemos. Maestro Raimundo, ¿me podría hacer favor en la diapositiva? Hay una en donde aparece la liga de registro, por favor. Gracias, es que no me aparece a mí el chat. Sí, ahorita, en un momentito más, por favor. Muchas gracias. Aún no proyecta la línea de registro, maestra. Un momentito, en eso estoy ahorita con el ponente, por favor. Ah, gracias, perdón.
Un momentito, por favor, ya estamos en eso, para que ustedes tengan ya la... Ahí está, adelante. Ahí está la liga de registro por los que les faltaba. Gracias, maestra. Gracias, profesor. Excelente tarde. De nada, hasta luego, bonita tarde.